Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Hideki, a Pidgeotto a nivel 50 en la Kanto Cup con ataque ala, golpe aéreo, ciclón, 1350 de SP. Tiene el doble tipo volador porque también tiene a la evolución. Tiene a Pidgeot doble volador, una estrategia muy interesante porque cualquier O-Master igual te va a hacer muchísimo daño porque es un gran spammer. E igual se lo sacaron, igual te sacan a Dewgong, igual te sacan los Pokémones eléctricos. Y aún así ha podido ganar con esto. 111 en el ataque, nada mal para estar en la 1500 y sabiendo de que tiene 1350 de SP. En la defensa nos quedamos con 101, sí un poco cortos, pero no nada despreciable. Y 147 en el HP, la estamina está muy bueno. Surf casi llega, pero le gana en el CMP. Utiliza el último escudo dándole la prioridad a que al menos pueda quitárselo a Raichu del camino, a menos de que pueda tener doble eléctrico, y ahí sí ya se va con todo. Debilidades al roca, al eléctrico y el hielo, como te comenté en el primer inicio del video. Resistente al bicho, al planta, por 2 al fantasma por su parte normal y por 2 al tierra por la parte volador. 10.000 polvos estelares y 25 caramelos. Nada mal, una Real Gas. Se ha quedado sin escudos, con la ventaja de que Pidgeot aún tiene el pájaro osado y que puede ser un gran ataque antes de que pueda llegar. Quiere llegar primero, si es que tiene el puño hielo, es súper eficaz al igual que el puño eléctrico, pero no lo debilita por completo, así que tiene una amplia ventaja antes de lanzar el pájaro osado, pero se asegura con el danza pluma. Ya tiene dos básicos, solo le falta uno a Hypno para que vuelva a lanzar su puño trueno. Cambia muy rápido, hoy no está sobrefarmeando, lanza el ataque y esto es importante ya que está al nivel 50 y como le dije que tiene 101 en la defensa, sigue siendo súper eficaz. Pero miren qué tal defensa, qué rica defensa, y aún así le sacaron igual el Pokémon de tipo tierra. Tiene toda una amplia ventaja, pero lo malo es que son daños neutrales por ser el Pokémon de tipo tierra. Los ataques de tipo volador, ciclón sí que puede combinar, pero depende, si es que te pueden sacar a Dragonite, cualquiera de los dos igual puede funcionar. Golpe aéreo de nuevo, aún se queda con algo de vida, se queda con algo en el combate. No tiene mejor ataque Marowak para lanzar, así que tiene todas las pintas de que puede ganar esto, de que va a ganar esto, y de que Pidgeot hace el cambiazo de Krat para utilizarlo como un escudo más antes de perder el combate porque no le había ido tan bien al inicio. Hueso Palo no es muy efectivo, pensó de que era algún ataque de tipo roca y solo con un básico fue suficiente para ganar. Esperó un poco nada más a ver si tenía una ventana de cambio preferible. No llega al ataque y dime que terminas ganando, dime que terminas ganando, dime que termina ganando. Termina ganando lanzando el golpe aéreo y así se lleva Pidgeot el primer combate a nivel 50. La nostalgia está ahí. Aparte de que el día de ayer también ha sido un día fenomenal, un stream que no esperaba hacer en YouTube y que ha sido muy bien recibido. Esperaba en verdad que podamos ser pocas personas para ver qué tanto había, pero el hype me ganó más y adicional que ganó Perú. Cerramos en el repechaje, pues espero de que podamos ir al mundial otra vez. Después de 36 años fuimos, ahora el hype está por las nubes y espero que salga así. Un primer escudo, vamos con el Voltio Cruel, esto es muy bueno, ya puede tener el vuelo sombra. Mucho cuidado Mew porque te hace súper eficaz y terminas perdiendo el combate, a menos de que vaya a cambiar de Pokémon. Uy, sí, papá, qué cambiazo a Pidgeot. Espero que pueda hacer el bola sombra, no es muy efectivo, resistido por 2 y ya utilizó su mejor ataque, pero con la sorpresa de que tiene un Raichu detrás que a básicos con los Voltio Cambio es súper eficaz. Llega primero al ataque cargado, llega al puño trueno, no creo que vaya a ser el Voltio Cruel, sería innecesario. Le gana el combate. Mew aún ha conservado energía, aún ha conservado vida y Surf es muy importante. Si es el puño trueno lo deja muy debilitado y la importancia es que acá puede tener o llegar hasta doble Surf. Eso es importante, dime que por favor llegas a conectar el Surf porque ya no tiene mucha vida y Raichu no es que sea un gran tanque, así que solo lo termina debilitando y ahora sí puede regresar Hypno a recibir los garras umbrías, que es súper eficaz por los básicos, y quizás iba a llegar a quedar con algo de energía, pero llega primero al ataque. Se había ido muy farmeado, muchas confusiones lanzándole primero a Mew, pero ese cambiazo resultó ser todo para conservar el escudo y aún así tener mucha más energía. El último Pokémon es Vidri, el golpe aéreo es súper eficaz porque es un Pokémon de tipo bicho, no puede lanzar tampoco el taladradora ya que no es muy efectivo, es resistido por 2 y el ataque de tipo bicho también, pero es un poco más, solo un poco más, a menos para que se pueda tener algo con el aguijón letal. Pues nada, se cubre con el último escudo, golpe aéreo es súper eficaz, no tiene nada que hacer ahí Vidril y gana Pidgeotto de nuevo a nivel 50 llevándose el 2-0 hasta el momento. Y con el tercer round espero que salga así, primordial. Mew versus Hypno, empieza muy bien el lead, Garrumbría es súper eficaz, las confusiones no hacen nada, cambia de Pokémon automáticamente a Venonat, esto sí me encanta, a básicos Pidgeot se lo lleva de encuentro, está usando el doble oscuro, no creo que vaya a sacar un triple oscuro, si no ya sería muy débil el equipo, demasiado débil. Viento Plata tenía la oportunidad de tener un ataque especial, pero no le sale el efecto de la carta, iba a decir Yu-Gi-Oh!
Pájaro osado, este es gran daño, seguro se va a llegar a cubrir, está bien, puede seguir farmeando, sabiendo de que se ha ido con 2 básicos, este es el tercer básico y ya puede. ¡No! ¡Papá! ¿Qué pasó? Lo dejó pasar sabiendo de que tienes a un Pokémon oscuro y que no va a resistir como lo haría un normal. Lo deja pasar el puño. Trueno había lanzado su último básico y todo va a depender del último Pokémon. El último Pokémon es Smog. Con razón decía ya no, ya bueno, Surf, daño neutral, igual es mucho daño para él. Tiene que utilizar los 2 escudos y todo va a depender de nuevo de Pidgeotto a nivel 50, pero no quiere utilizar el escudo. Sabía de que era un Surf y aún le queda la prioridad de tener los ataques lanzando el Voltio Cruel. Es un gran daño, pero cambia automáticamente a Pidgeot y como lo tiene con puya nociva no va a llegar primero al ataque. Los alaridos hubiesen sido fenomenal para que llegue primero al ataque. Esto puede ser bomba ácida, a menos que pueda ser alarido. No, pulse umbrío, esto es importante. Golpe aéreo, daño neutral de nuevo, pero con la esperanza y con la certeza de que ahora sí va a tener la mayor chance posible. Ya no quiere escudar, sabe el rival que se ha terminado el combate solo con el himno. Ya me di cuenta que se había terminado el combate al no escudarlo, sabiendo de que era oscuro tenías que haberlo escudado, mijo, pero no, se termina el combate utilizando un escudo y ese escudo lo utilizaré en Navidad o el próximo año. Himno versus Mew, de nuevo sacan los himnos de Elite. Omastar Oscuro, ya lo hemos visto, este chiquitín. Omastar Oscuro es un gran spammer y con esos 2 ataques, qué bueno puede ser. Justo le sale un Mew sabiendo que es un daño neutral con Surf. Quizás vaya a utilizar el primer escudo, es un gran spammer, es un gran atacante, pero en la defensa puede resistir más o menos, no es que sea el mejor, pero más o menos sí que lo puede hacer. Va a utilizar el primer ataque, ya sabe Hideki que tiene el avalancha, eso es mucho daño, así que utiliza primero el Surf. Tiene el CMP, así que si yo me voy con mis 2 escudos, tú también te vas con tus 2 escudos. E Himno, teniendo una gran oportunidad, puede tener unos ataques cargados muy bárbaros. Lo bueno es que está utilizando el doble volador, así ninguno de los dos se ven afectados con el vuelo sombra, solamente con su ataque principal y cambia muy rápido para que pueda recibir el ataque, guardarse el escudo, pero decide utilizarlo de nuevo en Pidgeot. Es el safe switch seguro y el último es Pidgeotto como closer asegurado. Sacan a Himno, como se queda, le saca el screenshot, no sé en qué momento va a lanzar el ataque. Ahora sí ya desapareció Pájaro Osado, estoy esperando que le lance primero el ataque, sabiendo de que eso es súper eficaz y como está nerfeado y no tiene la ventana del cambio, esto sí le va a doler, es toda la vida. No termina ganándole, no sé por qué no lanzó el ataque si ya lo tenía preparado. Uy, no, esto te va a doler, pero tienes que cerrar con Pidgeotto. Yo sé que lo puedes hacer así porque sé que quieres darle la cereza al pastel Hideki. Antes de que tenga la ventana del cambio le va a lanzar. No, papá, no va a poder hacer nada. Esta estrategia de doble volador es increíble, lanzando su mejor ataque, que es el puño hielo, que le hace súper eficaz y creo que lo ha cargado doble por si las moscas, por si nada. Y puño dinámico no tiene nada que hacer aquí, porque puño dinámico, por más de que sea un daño neutral, sigue siendo un gran ataque. Mew lo cambia automáticamente, sabiendo que era súper eficaz, se lo guardó, pensó en las risas y al final termina ganando el combate con un gran cambiazo de Pidgeotto. En el siguiente e último tenemos a Mew vs Salash Alola. Salash Alola teniendo un ataque de tipo tierra y teniendo el puño hielo, sí que puede ser algo, puede hacerlo, pero también tener mucho cuidado del Surf, es daño neutral y sí que le va a doler. Hasta la mitad de vida lo está dejando. Uy, esto puede ser el Terra Temblor, no quiere llegar primero al Surf antes de que llegue el Terra Temblor. Sé que puede tener puño hielo, así que tiene que quitarlo del camino porque le hace super eficaz tanto a Pidgeotto tanto como a Pidgeot. Uy, el primer escudo, esto es importante, esto puede definir todo. Lo ha utilizado con Ventisca, se ha ido hasta el mejor ataque, no ha tenido mucho más y ahora sí tiene Dragonite, con la diferencia de que Pidgeotto sí tiene a Ciclón. Me estoy confundiendo Pidgeot con Pidgeotto, la pre-evolución con la evolución. Y abajo te he dejado los IVs, pero de Pidgeot, para que los lleves también en la Kanto Cup o también para la Liga Ultra, porque está muy buena. Ambos pueden tener una cosa pero bárbara. Solamente Pidgeotto se queda para la 1500, ya que llega hasta el nivel 50, 1350 y me imagino que más adelante lo voy a evolucionar para tener la mega asegurado cuando puedan entrar al PvP. Si no, por el momento se queda como una grandiosa colección. Golpe aéreo, utiliza el último escudo, sé que no le lanza a básico, se le puede ganar a básico, sí, le termina ganando el combate, no puede sacar a Mew, tiene que darle la esperanza de que pueda bajárselo a básicos y esto es más que suficiente para que gane. Dime que ha colado el básico, le lanza de nuevo Ventisca, se ha ido con el mejor ataque, está un poco pegado el rival y al último, ya sin nada que hacer, le sacan a Dewgong, que también le hace súper eficaz. Mire, el doble volador con el doble hielo, ya, ¿qué más te puedo decir? El doble volador hay una clara desventaja, pero con la estrategia sí que le está haciendo muy bien. Quiere que lance su ataque sí o sí para el viento hielo con Mew, pero no le da la oportunidad ya que utiliza el Surf y creo que es suficiente para que gane el combate. No, le queda un poquitito y termina ahora sí ganando el combate. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video.
Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.